Ya te digo. Listo. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, María Fernanda Barreto es militante colombo-venezolana, radicada en Venezuela, es educadora popular y feminista proletaria. Trabajó en distintas comunidades urbanas y rurales, desarrollando trabajos políticos organizativos con comunidades, especialmente con quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado y han encontrado refugio en Venezuela. Se desempeñó como presidenta de la Fundación Librerías del Sur y anteriormente como vicepresidenta de las empresas mixtas de la Cooperación Venezolana de Alimentos. Es cofundadora del colectivo de estudios feministas Aquelarre Caribeño y ha dado conferencias, entrevistas y ha publicado artículos de investigación y análisis sobre la revolución bolivariana y sobre las relaciones binacionales entre ambos países, Colombia y Venezuela. Ella además es integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, capítulo Venezuela. Y hoy nos va a compartir una reflexión sobre neofascismo, que es el eje que hoy nos encuentra aquí. Así que, María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias desde ya y te cedo la palabra. Hola, bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Les voy a pedir muchas y diversas excusas. La primera, por haberme incorporado tarde, pero como ven, estoy aquí conversando desde el estudio de televisión porque eso tiene que ver con el atraso de todo. Estamos en plena grabación y esto ha sido toda una carrera. También me excuso porque no me funcionó los audífonos, micrófonos y entonces estoy con el sonido de ambiente. A ver, Matías, que tiene cara de circunspecto, ¿me está escuchando bien? Por ejemplo, más o menos, bajito o porque se le corta. Hablo más duro. Si hablo así, ¿me escuchan bien? Hola, hola Melina, ¿se escucha bien? Bueno, voy a tratar de proyectar un poquito la voz. Bueno, voy a tratar de hacer una exposición breve para que luego más bien interactuemos con las preguntas y dialoguemos al respecto. Fíjense, dije que iba a pedir muchas excusas porque hay varias cosas en las que también me tengo que excusar, incluso con la compañera de Nodal, que con tanto tiempo de antelación me hablaron para esta clase, pero en realidad es que aquí los tiempos políticos han estado muy movidos y todo ha sido muy abrupto. Entonces, por ejemplo, tardé mucho en enviarles un par de lecturas, creo que 2 o 3 lecturas alcancé a enviarles, pero como sabemos que cuando uno está interesado en un tema, pues lo interesante es justamente no agotarlo en una sesión, y es importante que ustedes sigan indagando. Yo traje aquí otras lecturas para recomendarles. Casi todas menos una se pueden conseguir fácilmente en internet para recomendarles algunas lecturas sobre este tema de hoy. La otra y última excusa, excusarse un poco Mafi, tonto, pero sí, disculpa que se escucha muy cortado, me dicen ahí los compañeros y las compañeras. No sé si voy a habrá tratar forma a lo mejor de de acercar un poco más al donde toma tu voz la cámara. No sé. Bueno, Se congeló, ¿no? A ver. sí, sí, bueno, sabemos, pueden a pasar ver, estas cosas. a ver Ah, hoy si ahora me oyen volviste. mejor. A Sí, ver, pero es que estoy tratando de usar mis propios datos a ver si se oye mejor que el ah, y mío. ahora sí. Ahora sí, ¿Sí? sí. Bueno, vamos así entonces. Si se corta, me tienen que dar unos segundos para meterle saldo. Bueno, no, no, pero ahora Bueno, se mejoró el ok. sonido, si me pueden Repetir, confirmar. entonces las dos Sí. últimas excusas eran una por no haberles dado suficiente bibliografía previa
porque yo soy de esas a las que le gusta preparar las clases, pero bueno, estuve muy enredada y traje alguna bibliografía que yo les voy a recomendar para que ustedes cuando terminemos este encuentro, si tienen deseos de profundizar, también acudan a esta bibliografía. Obviamente, dependiendo también del interés del enfoque que ustedes tengan para abordar este tema. Y la última excusa es con las compañeras organizadoras porque me mandaron el título para revisarlo y apenas ahora me doy cuenta que hay algo en el título que a mí realmente no me gusta usar y esos son los prefijos. A mí no me gusta usar el prefijo neo para hablar de fascismo, ¿ya? Porque, y bien lo dice además, me encanta como lo resume Néstor Cohen, dice que todos estos neo y post son metafísicas. Él dice las metafísicas post, ¿no? Yo creo que los prefijos edulcoran y de algún modo tratan de romper el vínculo histórico con la raíz. No debería ser así, ¿ya? Estoy clara que la mayoría de los que me escuchan, muchos y muchas de aquí les conozco y por cierto me encanta verles, pero no puedo ahorita saludarles uno a uno, pero ya saben que es un gran gusto para mí verles. Eh, pues bueno, yo sé que ustedes no lo entienden así, pero en general hablar de neofascismo a veces hace que parezca que no tiene una relación histórica con el fascismo originario, que es algo de nuevo tipo, y, y entonces como que no hubiera una evolución del fascismo, sino que fuera otra cosa. Eso lo vemos incluso a veces, por llegar a un extremo, digamos, a veces hay expresiones ya que usan los prefijos para no asumir compromisos históricos con la raíz, como los posmarxistas o neomarxismo, ¿ya? Es un modo de decir, yo soy marxista, pero Marx está algo así. Entonces yo diría que vamos a hablar del fascismo y la resistencia popular en América Latina y el Caribe, los desafíos y estrategias desde los movimientos sociales. Y aquí quisiera definir movimientos sociales como pueblo organizado. O sea que vamos a hablar de la resistencia popular, pero cuando decimos que vamos a hablar de la resistencia que se hace desde los movimientos sociales, podemos usarlo como generalidad para hablar de pueblo organizado. En términos marxistas, de pueblo con una conciencia para sí. Lo primero que creo que es importante romper, y a lo mejor si no estuvieran la mayoría de ustedes, sino todos y todas dentro de Argentina, sería muy difícil de asumir esto, pero yo creo que ustedes lo viven en carne propia. Lo primero es creer que el fascismo no es popular. Y tristemente hay que decir que por más que su matriz ideológica obedezca a los intereses de la clase dominante, si algo caracteriza al fascismo es su popularidad. Y es una popularidad que se ganó con plena intención y con la capacidad. Perdón, ¿me siguen escuchando mal? Porque veo que alguien sugiere aquí que apague la cámara. Se entiende, Mafi, pero sí se escucha como con, ¿Quieren que corte la imagen? probemos si Qué pena no con hay ustedes, pero problema. va a tocar que sea así entonces, ¿no? Dale. A ver, ahí, ¿me escuchan mejor entonces?
Ahí se escucha y tu ¿Sí? imagen sigue viéndose bien. Así que dale nomás. Allí me veo toda sonriente. Claro. Esa foto fue en Estambul, No, pero trasnochada pero mejoró sonriente. mucho el sonido. Bueno, pero ¿sí entendieron o quieren que repita lo que estaba diciendo? ¿Sí que son? ¿Sí Repetí, repito o Graciela. sí se escucha? Repetilo, Mafia, si no escuché ¿Repito? Repetilo, también. Mafi. Sí, sí, Todo. sí. Ok, una vez más. Como dirían en la samba. Segunda, vamos. Este, les decía que expliqué lo de por qué no me gusta hablar de neofascismo. Creo que eso tal vez lo vi a sentir bastante. Creo que eso se entendió. Expliqué también de qué modo vamos a entender movimientos sociales, ya como pueblo organizado, pueblo con conciencia para sí. Y comencé a hablarles ya del primer mito que es importante romper y les decía que como ustedes están en Argentina, les va a ser mucho más fácil comprender cuando les diga esto, que para el resto de América a veces es difícil entender, aunque desde Colombia también lo deberían entender con facilidad, y es que el fascismo, una de las características primordiales del fascismo es que es muy popular. Si no fuera tan popular, no sería fascismo, porque el movimiento fascista y el nazista, si algo los caracterizó, fue su popularidad. Ahora, esa popularidad no fue fortuita. Esa popularidad se levantó eh, con algunas características. Vamos a ir de las más simples a las más complejas. Las más simples, líderes o lideresas carismáticas, ¿ya? Y ojo, carisma. El carisma no solo es proyectar amor y paz, ser hermoso y dulce. A veces el carisma puede ser lanzar las groserías que comúnmente tú dices cuando estás hablando en la calle, pero que nadie con cierto nivel de poder utiliza o dice, ¿ya? Entonces, cuando el que mienta a la madre como la mientas tú en la esquina a los políticos que no te simpatizan, es el líder de tu movimiento político, eso también es carisma. ¿Me explico? Genera empatía. En el que está en la esquina mentándole la madre al gobierno, por ejemplo, en el caso de que no sea el gobierno el fascista, como es Venezuela, mentándole la madre al gobierno por la situación económica, cuando el líder fascista sale en televisión y se atreve, perdón, en televisión, a mentarle la madre a lo del gobierno, eso genera empatía. Es otro modo de carisma. ¿Me expliqué? Si no me voy explicando, me van escribiendo que aquí salen los comentarios y me pueden ir poniendo. Exacto. Perfecto, Federico. Eso resume lo que estoy tratando de decir. Se empatiza con el odio. Eh, y aparte, si el líder carismático, además, es o un hombre del pueblo que ha llegado a acceder al poder, ¿ya? O un hombre eh, exitoso y millonario, pero que luce humano de carne y hueso, pues eso también son factores que generan empatía porque ambos son imágenes del éxito. Es decir, el que nace pobre pero llega a ser poderoso, o el que es poderoso, pero habla con la gente, habla de tú a tú y toca tus y menciona tus problemas, ambas imágenes son imágenes que generan empatía. Una de los textos que le voy a recomendar, voy a prender la cámara unos segundos para mostrarles aquí el libro, si lo sé hacer. Uh, espero que no me salga de aquí. A ver, María Fernanda, no logro prender mi cámara. Ahora no sé cómo prender la cámara.
ya creo que ya. Me voy para acá atrás. A ver, aquí sí. Listo. Hola de nuevo. Yo se lo mandé a Amarilla, por ejemplo, me acuerdo, y a otros compañeros. Es La psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich. Esta psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich es la obra de un psiquiatra alemán que luchó contra el fascismo porque está escrita en la época en la que surge el movimiento nazi en Alemania y nos explica cómo el movimiento nazi logró hacerse popular. Ya voy a profundizar un poquito aquí para terminar de mostrarles el otro libro. El otro libro es de Erich Fromm. No es que me gusten todos los libros de Erich Fromm, pero este realmente me lo recomendó uno de mis maestros y cuando lo leí me sorprendí. Se llama El corazón del hombre. Vuelvo a apagar la cámara para que me escuchen mejor. Ok. ¿Me escuchan mejor, cierto? ¿Todo bien? Bueno, Perfecto, Fernando. ok. En ambos libros se explica, uno, cómo va creciendo y masificándose el odio en la población. El odio lo explica Fromm como digamos aquí, como una popularización de la necrofilia, del amor a la muerte, por una frustración de la vida, ¿sí? De la biofilia, que es el amor a la vida. Pero además, ojo, que no soy psicóloga ni psiquiatra, gracias a la Dios, a Dios, a la Santísima Virgen y a todas esas cosas. Porque dice el meme que para ir al psicólogo no hay que estar loco, pero para estudiar psicología sí. Eso dice el meme, no sé si sea verdad. Eso fue una broma, un guiño aquí a mis amigas psicólogas en línea. Pero creo que es muy importante entender esta psicología porque es una psicología de masas. No es para entender al individuo que se gana el fascismo, sino para entender a la sociedad que se gana el fascismo. Entonces, Fromm, que lo asume quizás un poco más, bueno, ambos son marxistas, digamos, pero un poco más psicologistamente, digamos, Fromm, habla de cómo se va generando un amor a la muerte, una necrofilia, que es funcional al sistema capitalista. Porque si algo es el sistema capitalista, es necrófilo, ¿no? Es decir, es amante y reproductor de la muerte. Basta ver, por ejemplo, la relación del capitalismo con la naturaleza, por decir algo. No es de respeto de la vida, es de no importa la vida con tal de reproducir el capital y obtener ganancias. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si no están de acuerdo, díganme. Por esta vía no los puedo golpear. Estuviéramos cerca, de pronto les tiro una tiza, un marcador, pero por esta vía. Bueno, entonces, y Fromm nos dice que además este amor a la muerte, grosso modo, cuando los psicólogos que han leído el libro me pueden corregir o las psicólogas con toda confianza, porque bien puedo haberme equivocado en mi entendimiento del texto, pero él plantea más o menos que eso se encuentra también con el narcisismo. Un narcisismo que se hace colectivo y ese narcisismo se fortalece con la sensación de pertenecer a un grupo poderoso. ¿Me explico? Si algo acaba el capitalismo y más aún en tiempos de guerra cognitiva, es la autoestima del individuo y del colectivo. Y aquí entonces el capitalismo te ofrece la opción
de pertenecer a un grupo poderoso que además se hace poderoso en tanto odia. Nos une el odio. Tú eres mi hermano no en el amor, sino en el odio. Mi hermana en el odio. ¿Qué nos hace parecidos a mí, que soy una mujer pobre, con Donald Trump, que es un hombre rubio y rico? Que ambos odiamos a los indígenas, por ejemplo. Que ambos odiamos a la gente pobre. Así sea yo pobre, pero yo creo que los que merecen odio son más pobres que son los que son más pobres que yo, ¿no? Entonces, se difumina esa conciencia de clase que los revolucionarios y las revolucionarias queremos crear, queremos sembrar, queremos fortalecer donde exista, y se va creando una conciencia de grupo unido en el odio. Pía, te veo doble. No sé por qué. Veo dos pías. Eh, entonces, Wilhelm Reich, que es un psiquiatra maravilloso, que adivinen cómo murió Wilhelm Reich. ¿Alguien aquí conocía a Wilhelm Reich? Por favor, me lo escribe. ¿Alguien me dice aquí si ya había leído a Wilhelm Reich? Nadie. No sé por qué razón. Me causa curiosidad que Argentina, siendo una sociedad culturalmente tan psicologista, digamos, no conozca a Wilhelm Reich, porque Wilhelm Reich además tiene teorías que han trascendido la historia. Y es un psiquiatra muy interesante que fue discriminado por los fascistas por ser comunista y por los comunistas por ser anarquista, y total que llegó a los Estados Unidos, le daba mucha importancia a la energía sexual y es el centro de su teoría, y terminó como terminaba la CIA con muchos de esos revolucionarios. Lo internaron en un psiquiátrico por loco y ahí murió en el hospital psiquiátrico este psiquiatra revolucionario que era Wilhelm Reich. Pero Wilhelm Reich nos dice además que, como buen marxista, que esta crisis psicológica se asienta en la crisis o nace de la crisis del sistema capitalista. Entonces, eso nos da un vínculo con el fascismo. La crisis del sistema capitalista de principios del siglo XX es la crisis sobre la cual se levanta Hitler, Mussolini y Franco. Veamos además que todos ellos ahí en el medio de la primera y la segunda posguerra. Estamos hablando de crisis del sistema capitalista que los ha llevado incluso a las más violentas guerras. Estamos hablando de una crisis incluso que llevó a suicidios en América del Norte. No pude terminar de leer este último comentario, pero estaba bien interesante. No sé cómo volver a leerlo, ahora lo vuelvo a leer. Bueno, sí, de todos modos, claro, esa es la intención. Si fuéramos a reproducir aquí el enfoque de la tradicional de las universidades, no creo que valdría más la pena ir a la universidad, porque ahí no tendrías problemas de conexión y no tendrías que estar viéndome a mí. Por eso, la idea siempre es romper con el pensamiento hegemónico. Creo que es la intención clara, además, que dejan los compañeros y compañeras de Nodal. Me alegra que así se perciba, porque quiere decir que estamos en la línea, en onda. Bueno, entonces hablamos ya ahí, creo que ubicamos varios aspectos, pero el último de los que quiero mencionar, porque realmente Reich y Fromm señalan otros más. Yo creo que otro libro que este de Reich y el de Fromm se consiguen ambos en PDF
gratuitos en la red. La psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich está en la página web de Fundarte, que es una editorial del gobierno de Venezuela y está gratis. Y el de Eric Fromm sí lo tienen varias bibliotecas, recuerden, El corazón del hombre. Y otro que también vale la pena, un poco más atrás, pero también habla de eso, es El malestar en la cultura de Freud, que ese sí seguro ustedes lo deben haber leído. Pero yo creo que también. Ven como uno despotrica de la psicología, pero va al psicólogo y termina hablando de psicología cuando da una clase. Bueno, se lo voy a contar a mi terapeuta la semana que viene. Por ahora, sigamos avanzando. Dice Reich, entonces, que una característica de Hitler fue cómo creció políticamente, primero repitiendo los discursos de la izquierda. Ojo, ¿cómo llamó su ideología? Nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque surge en medio de la masacre humana y político-ideológica del socialismo que era corriente imperante en la Alemania de principios de siglo. Y recordemos que tan así fue que fue necesario, por ejemplo, asesinar a muchos de los dirigentes, ¿no? Como la misma Rosa Luxemburg, por ejemplo. En esa Europa, donde además había triunfado Lenin, donde el movimiento obrero estaba avanzando en el socialismo, ese movimiento es masacrado donde no tiene poder, arrastrado por las calles como lo fue Rosa, ¿verdad? Pero además se fue dinamitando también política e ideológicamente. Y sobre esas ruinas, sobre un pueblo que ha sentido que el discurso de la izquierda lo representa, pero sus liderazgos o han desaparecido o se han desdibujado, allí se levanta Hitler. Allí se levanta Mussolini. Incluso allí se levanta Franco, asesinando a los líderes republicanos, las lideresas republicanas, pero también haciendo que la república fracase política e ideológicamente, y también sobre los propios errores de la izquierda, las divisiones de la izquierda. Y por eso también una de las primeras cosas que hacen es dividir a la izquierda. Y los primeros discursos de Hitler emulaban el discurso de los líderes socialistas. Y eso es una de las cosas que aquí nos dice Reich. Por eso cuando mi amiga, la doctora Trabuco, me envió un meme donde Milei citaba a Lenin, yo le dije, jaja, se parecía a Hitler. ¿Ya? No es un sinsentido que cite a Lenin. No es que se va a volver leninista. Es que sabe que el acervo que puede permitirle realmente generar un vínculo con las masas desde el entendimiento supuesto de su realidad es el discurso de la izquierda. Toman el discurso de la izquierda y por supuesto lo deforman. Lo juntan con su odio, lo juntan con su clasismo, que también es una forma de odio, por supuesto, y lo ponen a servir a los intereses de un sistema capitalista en crisis. ¿Y qué estamos viviendo hoy entonces? Estamos viviendo hoy una de las más grandes crisis del sistema capitalista que comenzó en el año 2008, que se prolonga además con una crisis de hegemonía, porque recordemos que el imperialismo no es una cosa aparte del capitalismo. Ya lo dijo Marx,
y luego lo profundizó Lenin, el imperialismo es una fase superior del sistema capitalista. Como a mí no me gustan los prefijos, y como me leía Lenin y su imperialismo fase superior del capitalismo, y ahí me di cuenta que Lenin estaba de acuerdo conmigo. ¿Vieron mi humildad? A Lenin tampoco le gustan los prefijos, porque si ustedes leen eso, van a ver en Lenin la crítica al superimperialismo, no sé qué, mega imperialismo, supercalifragístico, pidalidoso imperialismo y todas esas cosas, ¿no? No, 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 eso se llama imperialismo. Ni super ni mega, no, imperialismo. Empeorado, mejorado, como lo querramos ver. Pero se llama imperialismo, compañeros y compañeras. Eso nos dice Lenin, a eso dedica las primeras partes de sus textos. Si no han leído Imperialismo, fase superior del capitalismo, yo les invito a leerlo. También está gratis en internet. Y es rápido de leer porque es un texto corto. Federico, no importa, bienvenido de nuevo. Bueno. Entonces, en este momento en que el imperialismo lo que ha llegado es a concentrar aún más el poder del capital de lo que se había pensado. Concentración que además logró en los 90 acumular todo el poder político y militar y cultural. Era como el orgasmo del capitalismo, del imperio capitalista, fue en la década de los 90. Una economía liberalizada completamente por lo menos en el occidente, un poder que lucía absoluto y que comenzamos a conocer como el mundo unipolar, y una hegemonía cultural grandísima, un proceso genocida que parecía consolidado. Muestras, allí parecía que todos los movimientos insurgentes, por ejemplo, en nuestra América, gran parte de ellos, no todos, se habían desmovilizado, otros francamente se habían rendido, otros habían sido aniquilados. Si no, vean a qué se dedicó Ronald Reagan en la década de los 80, a desmovilizar insurgencias y veíamos pues que emergían ya las filosofías que nos decían que la historia había llegado a su fin, y desde la izquierda, quienes hacían más que entrega de armas, hacían entrega de ideas y decían, sí, el marxismo fracasó, el socialismo fracasó, nada tiene sentido, la guerra contra el capitalismo no tiene sentido, el capitalismo es lo que hay y no hay nada que hacer, ¿verdad? Eso es el mensaje de la década de los 90, pero llega el 2000 y entra en plena crisis la hegemonía que había logrado el imperio capitalista. Yo siempre digo que este es el imperio del capital, y voy a mostrarles aquí un libro que también, si ustedes quieren curiosear, se los recomiendo, pero este libro no se consigue en internet, sino escaneado y en inglés. Se llama El Imperio del Capital, de Ellen Maxine Wood. Yo se los recomiendo. Mire, esto debe ser pavoso porque me está apareciendo aquí un X de Álvaro Uribe mientras estoy hablando, no sé por qué, pero bueno, y me apareció. Mafi, se te escucha Ajá. bien cuando prendes la cámara todavía. Si Ah, sí. querés prenderla y Bueno, si se vuelve a escuchar mal te avisamos, porque perfecto. no es para desaprovechar esa imagen tuya que tenemos. Bueno, me está escuchando Uribe. Oh, qué bien. Bueno, besos, Alvarito. Te queremos.
Pero ahí está, por ejemplo, Uribe es una muy buena mezcla, perdón, muy buen ejemplo, porque Uribe es un hombre que luce como campesino, habla como campesino, habla con la gente en la calle, es un líder carismático, pero es un asesino, es un narcotraficante, nada le importa. Y sin embargo, hubo épocas en que en Colombia, al principio del siglo XX, Uribe fue sumamente popular, como en los 80, 90 lo fue Pablo Escobar. Eh, entonces, ese capitalismo que, como les decía, está experimentando ahora una crisis de hegemonía, porque en el siglo XXI nacen un montón de proyectos históricos contrahegemónicos, algunos anticapitalistas, otros no, pero todos antiimperialistas, porque cuando les señalé este libro, perdón, me dispersé, el imperio del capital era para decirles que yo digo que estamos en presencia del imperio del capital cuyo epicentro es los Estados Unidos, porque es allí donde la mayoría de las corporaciones acumulan su capital. Pero no hablo del imperio estadounidense, sino del imperio del capital. Trato de hacerlo así como para ser más enfática. Cuando surgen todo este montón de proyectos contrahegemónicos en nuestra América, Cuba no logró ser derrotada, digamos, no lograron derrotarla, logró sobrevivir, corrijo, lo dije de un modo un poco confuso. Y la economía china comienza a fortalecerse y a crecer. Lo mismo pasa con una Rusia que comienza a recuperarse de la debacle absoluta en la que la sumergió la perestroika y la llegada en pleno del capitalismo, que por ejemplo, ¿qué más fascista que Coca-Cola? Y Coca-Cola llegó a sacar eh, refrescos, gaseosas, no recuerdo cómo le dicen en Argentina, con el rostro, con la silueta del rostro de Lenin. ¿Ah? ¿Para qué? Para popularizarse. En medio de esa crisis entonces, en la que no surgen nuestros proyectos contrahegemónicos, resurge también el fascismo. El fascismo entonces está ahí como respuesta a un capitalismo que está perdiendo su hegemonía, que llega a su natural, además, crisis también de esas de sobreproducción y todos los demás elementos de la crisis que plantea Marx en el año 2008, que empieza a tener también culturas que van disputándole su hegemonía porque allí la globalización, digamos, no como proyecto político, sino el crecimiento, el desarrollo tecnológico, vamos a llamarlo así para no confundirlo, logra que muchas culturas desconocidas en otros lugares del mundo comiencen a ser conocidas y resultan francamente fascinantes, como por ejemplo para nosotros y nosotras de acá ahora conocer la cultura de China, la cultura de Irán, pero también las culturas del África, diversas culturas del África, resulta fascinante y nos vamos dando cuenta que podemos como humanidad ver otros modelos distintos al protestante anglosajón, este que es mírenme a mí, este que luce tan glamoroso y que nos ha vendido Hollywood, que nos habla del sueño americano, resulta que podemos escoger otra cosa, hay otras alternativas. Y entonces hay gente que comienza a escaparse también de esa absoluta hegemonía cultural. También los procesos contrahegemónicos de nuestra América comienzan a revalorar, a rescatar del olvido absoluto y de la subestimación en la que habían sumergido nuestras propias culturas, y hablo incluso de nuestra propia cultura occidental, pero nuestroamericana, pero también de las culturas indígenas y afro,
que aún existen en nuestra América y también de las que ya no existen, comienzan de nuevo a ponerse en valor. Y todo esto hace que, si le sumamos obviamente los factores económicos, una China en crecimiento, una Rusia en crecimiento, que generan superciclo de las materias primas, entonces una Venezuela, por ejemplo, con un proyecto contrahegemónico que vende una materia prima tan importante como el petróleo, comienza con ese dinero no a fortalecer a su clase tradicionalmente dominante, sino a sostener un proyecto socialista. El sistema se sabe en riesgo. Y el sistema se sabe en riesgo porque ante su proyecto necrofílico, cuya máxima aspiración es terminar de extraer todas las riquezas de este planeta, succionarnos hasta la vida misma para irse con todo lo que nos han robado a Marte, porque ese es su proyecto, ¿verdad? Se opone un proyecto de vida desde acá. Entonces yo ahí sí le compro, como dicen, creo que lo dicen ustedes, a Fron, su idea de que la lucha es ahí entre necrofilia y biofilia, pero podríamos darle más crédito a Rosa y decir que la lucha es entre socialismo y barbarie. Y ahí, en todos estos momentos históricos, desde la hegemonía que alcanzaron las ideas fascistas en la primera mitad del siglo XX y el crecimiento de las ideas fascistas en estos inicios del siglo XXI, por cierto, casi 100 años después exactamente. Pero eso sí sonó muy metafísico, ¿verdad? Ante eso, comienza a crecer el fascismo y hay un factor que la mayoría de los historiadores ocultan, que la mayoría de los pronosticadores políticos no toman en cuenta, que lo consideran una pequeña variable a veces despreciable, pero que lo más terrible, y eso lo dice el compañero Atilio Borón en su libro, ¿cómo es? América en la geopolítica del imperialismo, creo que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, es cómo desde la izquierda también se subestima en la fuerza y el valor del pueblo. Entonces, por fin vamos a caer, cuando ya he pasado casi una hora hablando cháchara aquí, vamos a caer en el punto de cuál es la importancia de la resistencia popular. ¿Por qué hay quienes creen que el pueblo no es el protagonista de la historia? A eso sí que valdría la pena psicoanalizarlo. Pero, más allá de eso, uno diría que es que cuando, como hacer análisis político es cosa de expertos y expertas, eso está entrecomillado, como las universidades son quienes pueden acreditar expertos y expertas, pues allí nos enseñan cómo hacer análisis geopolítico tomando en cuenta las dimensiones más importantes: poder militar, poder económico, dónde están las contradicciones entre las clases dominantes según el lugar geoestratégico que ocupen, la competencia entre capitales, pero parece que se olvidan del valor de los pueblos. Y resulta que yo creo que nadie, ni que sea de derecha, podría ver con cierta objetividad, si cabe la palabra, la historia pasada incluso, y creer que no importa lo que los pueblos piensen, decidan o sientan. El pueblo no es una variable más cuando se hace análisis de la realidad.
El pueblo tampoco es, yo diría que ni siquiera la variable principal a tomar en cuenta, sino que debe ser, y espero que esto se entienda, y si no, espero que genere muchas dudas y entonces haya que profundizarlo luego. El pueblo debe ser el lugar de enunciación desde donde se hacen los análisis. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que hace historia. El pueblo hace historia incluso cuando decide dejar que la historia la hagan otros. Si el pueblo se aquieta o se suma a las ideas fascistas y por tanto es funcional al sistema, pues obviamente que puede ser definitivo. Exacto. Eh, y entonces aquí yo les pedí que leyeran unos textos y quiero acercarme un poquito nada más a esos textos. Espero que esos sí hayan podido leerlos. Son cortos los materiales que les mandé. Pero si no pudieron, no los culpo. La culpa es mía por haberlo enviado tan tarde. Y les pedí que leyeran el libro azul de Hugo Chávez Frías. Les pedí que leyeran el texto de Camilo, si no me equivoco, el del Frente Unido. ¿Cierto? Ok. Y les pedí que leyeran un manual que, por cierto, tiene algunos errores, no está terminado, pero es el manual que voy a decir que yo lo hice porque yo lo sistematicé, pero que es producto de una investigación acción participativa, que es el manual para defender la revolución desde nuestra comunidad. ¿Por qué es importante esos textos? Porque cuando comenzamos aquí a hablar, les dije que cuando decimos movimientos sociales, podríamos hablar de organizaciones políticas, podríamos hablar de comunas, podríamos decir simplemente comunidad organizada, porque a lo que nos queremos referir es a un pueblo que al menos un sector de ese pueblo que tiene conciencia de cuáles son sus verdaderos intereses y cómo esos intereses pueden ser defendidos. ¿Me podrán decir que hay movimientos sociales de derecha? Sí, hay movimientos sociales de derecha. Ya hablamos de desmitificar aquello, desmitificar la idea de que el fascismo es impopular y solo la izquierda es popular, o el socialismo es popular. No, el fascismo es popular. Su empeño es ser popular. Y generalmente lo logra. Las iglesias, con esta teología del progreso que va a los barrios más humildes a decirles: tú vas a poder ser millonario, solo ruega más fuerte, entrégate más a Dios, pero vas a salir de esta pobreza así. O sufre bastante aquí que después vas a vivir una vida plena, pero en el cielo. Logran su asiento en ese pueblo desesperado y se convierten de algún modo también, entre comillas, en movimientos sociales, movimientos cristianos, protestantes, que van casa a casa convocando a la gente y que logran convocar más gente rápidamente que un grupo de mujeres en una comunidad donde la mayoría son madres solteras, por ejemplo. O un grupo, un sindicato. Si ponemos a un sindicalista en una fábrica y ponemos a un pastor en una fábrica, es muy probable que al final del día haya ganado más gente el pastor que el sindicalista. Por todo lo que ya hemos conversado. Saben manejar la desesperación y la frustración de nuestro pueblo. Pero entonces, la palabra clave en el libro azul, y esto parece tautológico, en el Frente Unido de Camilo Torres, es la unidad. Esa es la palabra clave.
la unidad. Chávez lo repetía hasta el cansancio parado sobre la historia de Bolívar, porque recordemos que Chávez lo que lleva adelante es la segunda revolución bolivariana. Bolívar nos dijo en su última proclama: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¿Qué nos dijo Chávez en sus últimas palabras? Unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad. Y se levantó de su cama de enfermo, de muerte, para decirnos por quién votar, porque tenía miedo que si no nos decía a quién votar, se destrozara la unidad que él había logrado construir. Unidad. Y Camilo, que logró el movimiento social más grande de la historia de Colombia, creo yo, que fue el Frente Unido, nos decía que hay que centrarnos en lo que nos une y dejar para después lo que nos separa. Esto es algo que nos cuesta vivir, hasta individualmente. Uno se pelea hasta con la familia y se olvida que nos une la madre, ¿verdad? O que nos unen los sobrinos. Pero es la clave, es la clave. Camilo, que obviamente era un hombre revolucionario y de izquierda, que estudió a Marx porque además era sociólogo, sacó adelante un movimiento cristiano de base, pero en un momento en el que todavía no nacía la teología de la liberación. Él está en la base de la teología de la liberación. Y no se asumía como comunista, porque el comunismo de aquel entonces era per se, ser comunista per se era ser ateo. Camilo le escribe una carta a los comunistas y les dice: no importa si el alma es mortal o es inmortal, porque estamos de acuerdo en que el hambre sí es mortal. Entonces, unámonos. La unidad es la clave para que el pueblo organizado logre derrotar al fascismo. La otra clave, esto va a sonar religioso, cursi, llámenlo como lo quieran, pero es el amor, es la biofilia, es la biofilia. El líder o la lideresa revolucionaria que no ama al pueblo no es revolucionario, no es revolucionario. Es alguien que quiere tener poder para su ego. Y los hay, lamentablemente los hay. Hay gente que se lee a Marx, que quiere ser un líder revolucionario, pero porque quiere ser líder. Y su intelecto le dice que esa es una vía interesante, correcta, pero no por amor. Al final no acepta que la gente lo toque, o al final no está dispuesto nunca a pasar hambre, o al final cuando las cosas se ponen duras, huye. Y no me voy a entrar aquí porque sé que vamos a pelear. Pero bueno, porque aquí nadie va a hablar de Bolivia. Bueno, sigamos. Eh, ser revolucionaria es y debe ser siempre un acto de amor. Que no estamos hablando del amor cristiano o no del cristiano tradicional, quizás estamos hablando del amor de ese movimiento que nace después de la muerte de Camilo, pero muy sobre la base de las ideas de Camilo, que es la teología de la liberación. El amor que nos explicaba Freire se expresa en el diálogo entre iguales. Si no entendemos que nadie libera a nadie, sino que todos y todas nos liberamos juntos y juntas, no hay posibilidad de enfrentar al fascismo. Porque el fascismo es odio, ya lo vimos.
No podemos, con un discurso de odio, derrotar al odio. Podríamos convertirnos en los nuevos líderes fascistas. ¿Verdad? Y esto no quiere decir que no podamos mentarle la madre a Milei de vez en cuando. Pero no puede ser ese el centro de nuestro discurso, ni mucho menos de nuestro accionar. No es sobre la base del odio que se puede enfrentar el sistema capitalista, porque ahí nos llevan el terreno ganado. Durante siglos han sembrado odio. Durante siglos se han alimentado del odio. Saben cómo usar el odio a su favor. Tampoco es sobre la base del miedo, porque saben utilizar el miedo, porque siembran el miedo. Y otro factor muy importante, y con esto ya cierro, que yo mencioné también allí mucho cuando estuve en Argentina, con muchos y muchas de ustedes, me hace sonreír recordarlo, es que el pueblo organizado, si no tiene voluntad de poder, ¿qué? ¿Qué somos si no tenemos voluntad de poder? Tenemos que organizarnos, sí, pero no es para la sobrevivencia, que también hay que organizarse para la sobrevivencia. No es solo para querernos, sí, hay que organizarnos también para querernos, para soportar la guerra cognitiva, para apoyarnos, todo eso sí, hay que unirnos, pero también tenemos que alimentar nuestra voluntad de poder. Y, y eso lo sabía Chávez, por ejemplo, lo sabía Fidel, por ejemplo, lo saben muchos y muchas que siguen luchando por el poder popular. Por eso no es solo hablar del pueblo, es organizar al pueblo, es organizarnos para hacer poder. Y de eso, y esa es la razón por la que también les pedí que leyeran el manual. De hecho, por cierto, dije que es un manual construido a través de la investigación Acción Participativa, así que si le tienen alguna crítica, algo no está claro, por favor me lo mandan porque va a otra edición y esas ediciones se van nutriendo de críticas, dudas y todo lo demás. Y allí hablamos de cómo las comunas, que son la célula fundamental del poder popular, son la célula fundamental de la revolución bolivariana, y que nosotros planteamos en Argentina también como un modelo del cual se puede beber mucho, obviamente siempre pasándolo por el tamiz de su propio contexto histórico concreto, con esa vocación de poder es que tienen que construir y defender su revolución, y eso pasa también por el control territorial, que es en eso en lo que se centra también ese manual. Nos habla de cómo es importante que nos organicemos y defendamos nuestro territorio, pero defensa del territorio también, yo creo que ahí la revolución bolivariana tiene mucho que aportar, que parte de una visión integral de la defensa. En Venezuela la llamamos la defensa integral de la patria, pero puede ser la defensa integral de la comuna, puede ser la defensa integral del movimiento social, porque ahí enfatizamos en nuestra visión de la paz, una visión a la que dedicamos mucho tiempo, pues normalmente por medios, por textos, todo lo que podemos, escribimos, hacemos en torno a la paz, a nuestra idea de paz. Paz con P mayúscula, paz que no es pacificación, paz que Lenin, por cierto, también escribió unos 2 textos cortos sobre el pacifismo burgués. Paz que no es pacifismo, ese pacifismo burgués, sino que es paz con justicia en todas sus dimensiones. Es organizarnos entonces para vivir en paz, implica organizarnos para
encontrar la justicia social, la justicia económica, la justicia también desde el punto de vista jurídico, la justicia desde el punto de vista ecológico también. La justicia, digamos, en términos históricos, porque allí ustedes, para mí Argentina, la Argentina que yo conocí a mí me impactó porque como colombiana y amiga además de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer, ella siempre nos habla del memoricidio. Una de las dimensiones del genocidio que comete el capitalismo permanentemente contra los pueblos y que en Colombia es un proceso que no cesa al día de hoy. Es el memoricidio. Y para mí pasar por calles y ver las placas de la gente que desapareció ahí, que fue asesinada allí, para mí fue muy... Y me pensaba que eso puede ser así. Es la verdad, la memoria. Que Fernanda, Fernanda se volvió a cortar. no, porque Se volvió, se cortó cuando empezaste ahí a hablar de cuando viniste a Argentina ah, y viste las placas. Desde ahí se cortó, ese es un cortito, digamos. Argentina, memoria y cortaron, y te cortan. Dijiste en memoria, sí, hablaste de los compañeros y las compañeras desaparecidas, ¿viste? Se activa Ahora acá tenemos mi a ley, Milei. ¿viste? No, por ahí, Ya volvió a cortar la imagen. No, es que voy a terminar. no, por ahí Simplemente, sí, si apaga de nuevo la cámara, así se vuelve a escuchar. A ver, probamos. ya, era A lo que les ver, decía, ahí sí, que ahí se escucha perfecto. eso, que la memoria también es necesaria para construir la paz. Y si algo nos tiene que llevar la revolución en en su victoria, no en su momento más álgido de disputa o de guerra, porque al final la violencia es la que pare cambios históricos o los cambios históricos del parto siempre son violentos. Eh, pues esa paz que queremos es una paz con justicia en todas sus dimensiones y por supuesto una paz con memoria. Bueno, he hablado demasiado. Agradezco su paciencia, su empatía y entonces ya abro el espacio para escucharlos, compañeros y compañeras. No sé si me pueden leer un poquito en los comentarios a ver si hay preguntas, porque veo que hay 22 comentarios, tenía yo aquí. Bueno, no sé si quieren dejar o preguntas en el chat o si alguno o alguna se, se quiere manifestar, eh, directamente puede preguntar, porque hoy somos cerca de 30 participantes, por ahí se puede llegar a hacer. Yo anoté algunas reflexiones, digo, mientras los compañeros y las compañeras van pensando, eh, o los participantes van pensando alguna. Háblame un poquito más duro, que te oigo como le... Bien, bueno, acá Solange, ¿me escuchás ahí? Bien, Solange nos dice, me gustaría si podés, en función de lo presentado, reflexionar sobre el uso de las redes sociales en esa necrofilia que impregna la matriz capitalista hoy. ¿Quieren hacerlo de uno en uno o me dices si hay algo más y tomo nota? No, yo por ahí relacionado a lo que consulta Solange, yo digo como digo que está, no sé si
apuntado más o menos eso, es que vos hablaste, bueno, esto de la voluntad de poder, organizar para hacer poder, y que para hacer poder hay que tener un control territorial, ¿no? Y en esto de el control territorial, hoy lo digital o lo virtual, las redes sociales son un territorio digital que desde el campo del pueblo, podríamos decir, o desde los movimientos sociales, como vos ahí lo conceptualizabas, y desde el pueblo en sí, cuesta dar esa organización en ese territorio, ¿no? Bueno, un poco es en función también de lo que preguntaba o de lo que sugería ahí Solange para consultar, que nos compartas alguna reflexión. Bueno, bien. A ver, voy a empezar por lo más complejo, que es lo que me manifestaste un poco ahí, Estefan. Aunque capté las afirmaciones, pero no entendí. ¿Había alguna pregunta o era solo un comentario? Porque oí como todo afirmativo. No yo no escuché, no sé si podés volver a repetir que no escuché porque se cortó justo. Ahí, Te a decía ver. que en tu comentario lo sentí como un comentario, pero no escuché cuál era la pregunta. O No, no es no, pregunta, es solo comentario. ¿por qué en esto de construir poder, la voluntad de poder que vos nos señalabas, esto Ujú. para tener voluntad de poder es poder organizar para un control territorial ese territorio como territorio digital? ¿Por qué crees que el pueblo o el movimiento social o los movimientos sociales o el pueblo organizado o el pueblo no puede darse justamente esa organización en ese territorio, ¿no? ¿O es más complicado la interpretación? ¿Por qué crees que no? No podemos hacer esa unidad en el territorio virtual, que muchas veces se da la unidad en el territorio calle, digamos, en el territorio protesta, nos encontramos en la calle y después es más difícil esa unidad conceptual, digamos, o de poder interpretar el territorio digital como un territorio a tener, al menos para disputar, ¿no? ¿Por qué crees que eso colectivamente nos está costando? Listo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Bien. Vale. Eh, yo allí, vamos a ver si se ve, si me oyen con la cámara. Si se deja escuchar, me hace señas ahí, Estef. Ok. Mire, yo realmente, es mi opinión, y en esto puedo sonar muy generación X, diría mi hija, ¿no? Pero para mí, hablar de territorios virtuales es fetichizar la tecnología, ¿ya? Y utilizo aquí la palabra fetichismo como la utilizaba Marx, de algún modo. Pero también pueden utilizarla como la utilizaba Freud, no sé, lo que más se les ajuste. La idea de darle un poder y una contextura, una naturaleza que no tiene la virtualidad. Por eso a mí no me gusta hablar del territorio virtual, porque creo que fetichizamos ese espacio tecnológico, y al fetichizarlo sucede lo que sucede con todos los fetiches, le damos un poder que no le corresponde. Entonces, forjar unidad en el espacio virtual que algunos llaman territorio puede ser más fácil, puede ser más difícil. Y si se logra forjar unidad en, en ese espacio tecnológico,
sin duda puede convertirse lo tecnológico en una herramienta para el poder popular. Pero realmente, donde realmente se puede construir o no el poder es en el territorio. Ahora sí podemos decir que el territorio puede no ser exactamente el territorio, puede ser el espacio de trabajo, que no es exactamente el territorio donde habito, que puede que no sea tierra, porque en realidad es el octavo piso de un edificio. Ya podemos entrar a ver qué es el territorio, ¿ya? Que puede que no sea el territorio donde paso el 80% de mi vida, sino donde voy nada más los fines de semana, pero es allí donde nos juntamos todos a labrar el pedacito de tierra que estamos sembrando juntos y juntas. Entonces ese es nuestro territorio. Ya allí habría que ver cuál es el territorio de el pueblo que se organiza. Pero yo, insisto, no hablaría del territorio virtual. Y por eso creo que el poder en el espacio, en el ciberespacio, sí, en el ciberespacio, vamos a ponerle ese nombre, tiene un sentido de propaganda o tiene un sentido de herramienta didáctica. Pero es eso, es una herramienta para el poder popular que se enuncia desde el territorio. No es el territorio. Por tanto, les voy a dar un ejemplo. Una vez yo discutí con un hombre por internet. No sé por qué ese día amanecí yo tonta y me puse a responderle a un trotskista que estaba escribiendo por internet que, no sé, que el gobierno venezolano o cualquier cosa. Y empecé yo a discutir con él. Y como el tipo era muy denso, muy ducho, porque es un intelectual sin duda, profesor de la universidad, de hecho, con muchos más méritos académicos que yo, la discusión se tornó densa, intelectualmente densa, taca, taca. Hasta que en una el tipo me dijo, ¿y tú sabes hablar alemán? Y yo le dije, no. Entonces me dijo, si no has leído Marx en alemán, no es posible que lo entiendas de verdad. Dije, bueno, me faltan muchos más años para poder opinar sobre Mao Zedong entonces, pero bueno. ¿Qué le dije yo? Usted, compañero, ha dado en la clave. Ha perdido el tiempo discutiendo con una ama de casa, porque eso es lo que yo soy. Una mujer que sabe administrar en virtud de que está acostumbrada a alimentar dos hijos con un ingreso económico paupérrimo. Eso es todo lo que yo sé de economía. Usted tiene toda la razón. Yo no sé leer en alemán, no puedo entender a Marx, no sé ruso, no puedo entender a Lenin, no sé chino, no puedo entender a Mao, y mucho menos vamos a hablar de quechua, ni de, no, nada. Y por ahí, ni el Quijote, porque hay que leer castellano antiguo. Bueno, listo. Ahí quedó agotada la discusión. ¿A qué voy? En redes sociales uno puede discutir mucho. Hay gente que se alebresta. Hay gente que fetichiza tanto su, eso hasta tiene un nombre, pero yo no lo sé, pero digamos, su ser digital, que es una cosa en Internet y es otra cosa en la realidad. Y hay gente que tiene tanto poder en Internet que no tiene en la realidad. Cuando tú abres la puerta de la casa, y yo abrí la puerta de mi casa y salí al barrio, me di cuenta que en mi barrio nadie lee a ese hombre. Nadie sabe quién es ese tipo, ¿verdad? Y el poder lo tengo yo. Yo, que soy una ama de casa, yo tenía más poder que ese señor. Realmente era así. Es decir, eh, como
quienes hablamos del poder popular, no estamos soñando tampoco con el poder individual. Entendemos que el hecho de que un individuo tenga poder, como lo entienden los fascistas, que un individuo tenga poder, no significa nada, sino es un poder para nosotros con el pueblo, para el fascismo, un poder que es sustentado por las masas. Entonces, tendría cuidado con eso y creo que sí puede ser más difícil o más fácil tejer unidad en el territorio virtual, pero hay que tener cuidado porque en el territorio virtual, como lo llamas, ni es territorio, ni es realmente tan poderoso como parece, porque aquí cuando se nos fue la luz durante cerca de 2 semanas, o a lo mejor a mí se me hicieron más largas, pero ahorita no me acuerdo, nos dimos cuenta que la realidad está al abrir la puerta y encontrarse con el vecino. Esa es la realidad. Esa es la realidad, la inmediata. Y la global está ahí, cayendo como bomba sobre Palestina. Ahí está. Esa es la realidad. Si hay 20 intelectuales de izquierda peleándose el uno con el otro en el espacio virtual, si 20 intelectuales de izquierda se unen en el espacio virtual, si el encuentro virtual sirve para que los intelectuales de izquierda hagan algo para impedir que las bombas caigan sobre los niños palestinos y las niñas palestinas, entonces sí es poder. O sea, a veces no hay que perder tanto tiempo en pensar en la unidad en el espacio virtual, porque la unidad hay que construirla desde el territorio. Y ya vuelvo y digo, el territorio puede que no sea donde tú vives con tus vecinos, porque de pronto vives, como dicen ustedes, en una zona cheta y no te va a querer ni Dios. Pero bueno, ok, pero a lo mejor tu territorio, Estefa, es allí en ese espacio, en el barrio donde está la universidad, ¿verdad? Y ese es tu territorio, no es tu casa, no son tus vecinos, ese es tu territorio, pero es desde el territorio, desde la realidad. Porque al final del día, la lucha definitiva no está en estos dispositivos, sino con los mineros que sacan las vainas para producir estos dispositivos. Eso, ellos son la realidad. Ellos son la realidad. Ellos pueden seguir viviendo si los dispositivos desaparecen, pero los dispositivos no pueden seguir viviendo si no están ellos ahí, si no estamos los humanos ahí. Y al final del día, en ese espacio digital, la inteligencia artificial nos puede ganar rapidito el terreno. Todo lo que yo les he dicho, si ustedes se lo preguntan, bien preguntado, a DeepSeek se lo dice mejor. De pronto toman esa opción para su próxima clase. Sol, hay un texto en inglés en internet, pero que está leído en audiolibro, como audiolibro, en YouTube, que es La Guerra Cognitiva, un material escrito por un general francés de la OTAN. A lo mejor Cachi se acuerda, es algo como de Clus, algo así, el autor de ese texto. No, no te acuerdas. Bueno, pero el material está en YouTube, leído en castellano, se llama Guerra Cognitiva. Y voy a buscarle aquí de una vez parte del dato. Ah, se me acabó la batería en el otro celular. Bueno, lo que se ve es como un rostro atravesado por un montón de dígitos, algo así. Busca guerra cognitiva en YouTube y ahí te aparece. Allí, este general dice que la guerra cognitiva la están haciendo otros y que entonces le va a explicar a la OTAN cómo es la guerra cognitiva y cómo defenderse de esa guerra cognitiva. Esa guerra cognitiva, que ya sabemos que ese no es el punto como él lo plantea, obviamente esa guerra cognitiva la llevan adelante ellos. Y si no ellos, pues sus jefes. ¿Quién tiene más herramientas para desarrollar la guerra cognitiva sino el facho racista y hijo además de uno de los líderes del apartheid que es Elon Musk?
que anda por ahí denunciando que los pájaros no solo matan escopetas, sino que las masacran, que son genocidas, porque ahora habla del genocidio blanco en Sudáfrica, que los negros matan a blancos en Sudáfrica. Entre esos blancos poderosos de Sudáfrica está su papá, por ejemplo. Latifundista también, como todos ellos. Bueno, y ahí se habla de cómo esa guerra cognitiva nos quiere hacer sentir en primer lugar solos, solos. Nos quieren hackear el cerebro para sembrarnos miedo, sembrarnos desconfianza, bajarnos la autoestima, digamos, hackearnos el cerebro para tumbar todas nuestras defensas y poder manejarnos. No es la guerra comunicacional que te siembra noticias falsas y todas esas cosas, no, es peor que eso. Van a tu emocionalidad y van buscando, y me vuelven a perdonar la psicóloga porque me meto en el terreno que no conozco, pero van buscando convertirte en tu cerebro primitivo, nada más. No sé si es permitido esto, pero aquí en Venezuela se lo escuché una vez a un psiquiatra que es reptilizar al ser humano. ¿Ya? Y obviamente eso te llena de una sensación de muerte, porque los seres humanos no sabemos vivir absolutamente en soledad, porque incluso los que se dicen ermitaños se llenan de perros o de gatos o de gallinas, pero necesitamos seres vivos a nuestro alrededor. Y entonces sí hay una relación entre la guerra cognitiva que están desarrollando con redes sociales, con inteligencia artificial contra nuestros pueblos y la difusión de la necrofilia, más allá de que la guerra comunicacional que difunde los valores capitalistas, difunde valores necrófilos, también está esta guerra cognitiva a través de las redes sociales. ¿Qué más? Sí, yo te quiero preguntar, María Fernanda, muy bien tu conocimiento psicológico, aprobado por las psicólogas. Sí, hay una teoría, es fácil de Vamos a explicar y me tranquilidad. parece que está buena, sí, que es la de, ¿no? Apelar a los centros más primitivos emocionales, esta cosa deshumanizante, ¿no? Que nos preocupa tanto y a lo que intentamos contraponer nuestro proyecto ya de humanidad, ¿no? De la posibilidad de bueno, de que podamos sobrevivir como humanidad. Preguntarte un poco, ya estamos medio terminando, pero si tuvieras que resumirnos, bueno, ¿cuáles son las tareas frente a este tiempo de fascismo, estas contradicciones, ¿no? Estos nuevos tiempos donde nos cambian las reglas también, ¿no? Del mundo, en esta crisis absoluta, esta crisis civilizatoria, o bueno, como la llamemos, multidimensional, como la llaman en Venezuela, digo, creo que desde allí sos una también de las intelectuales que han, ¿no? Abonado a teorías que nos ayudan a pensar la realidad, también como Venezuela como ejemplo concreto, ¿no? De cómo se concreta también ese proyecto, ¿no? En nuestra materialidad como seres humanos. Bueno, si que nos tuvieras que resumir, bueno, ¿cuáles son las tareas frente en este tiempo? Por lo menos las preguntas que tenemos que hacernos o, bueno, los desafíos que consideras que tenemos que abordar. Bueno, yo parte de lo que escribí en el manual para defender la revolución de la comunidad, allí hay una parte muy específica y simple, digamos, mm, de las tareas desde el territorio. Fortalecer nuestro tejido de redes reales, de redes sociales reales, no redes sociales virtuales.
eh, y, y tener clara la estrategia. Definir claramente nuestra estrategia en la lucha antifascista. Pero esa estrategia, que es lucha antifascista, no puede ser solo anti. Es decir, es antifascista porque es socialista o comunista o anarquista, pero es revolucionaria, lo que ustedes quieran. Y es comunal, es compartida, es popular. Si yo tuviera que resumir, tendría que abrir comillas, porque yo creo que lo han resumido también tantos líderes históricos. Lo ha resumido eh, Fidel cuando nos decía que es patria o muerte, ¿verdad? Y nos decía venceremos como tarea, ¿verdad? Como certeza que es tarea, porque no era Fidel el hombre que iba a creer en la victoria porque tenía fe en Dios, ¿ya? Lo, lo ha resumido tanta gente, pero yo diría que Chávez, cuando nos dejó clara cuál era la tarea y nos dijo, es unidad, lucha, batalla y victoria. Yo creo que ahí está claro. ¿Qué es lo que sí hay que decir siempre? Hay que ser en colectivo. La vida tiene que ser en colectivo. La guerra cognitiva no se supera si no hay un otro u otra que te tome la mano o que discuta contigo tus ideas. La depresión que siembra el capitalismo, y gracias compañera por avalar mis conocimientos psicológicos, cuando puedas emitir un certificado te lo agradezco, pero esta psicología que uno aprende desde el ser paciente y no ser, ¿cómo es? Trata, el experto o la experta. Pero la depresión que siembra el capitalismo solo se supera con un abrazo de otro y de otra, con alguien que te sobe la cabeza. Yo me acuerdo desesperada de haber llamado a alguien porque había alguien a mi lado con un ataque de ansiedad y me dijo, sóbale la cabeza. Y fue increíble, sobarle la cabeza y comenzarse a pasar el ataque de ansiedad. Y es un ataque de ansiedad que no es una ansiedad, me perdona, ves, ahí vuelvo a meterme. No es porque mi mamá no me quería cuando era niño, es porque este sistema del Corto, justo. ¿Le avisas, Sol, que venís vos comunicándote con ella? A ver. Ahora sí me escuchan. Sí, Me dejaron de escuchar, ¿verdad? sí, te dejamos de escuchar justito ahí. A ver, sí, tienes razón, Seila, es por hablar mal del sistema. Que la ansiedad es Es una capitalista. ansiedad la que nos genera el capitalismo. Tal vez cuando tengamos un mundo más sano y más justo, la ansiedad no la genere, no sé, el cambio climático, porque mira, ya las flores no son como antes y eso me da ansiedad. Pero por ahora la mayoría de los ataques de ansiedad son por no tener plata para pagar las deudas, por no tener como un sistema de salud, porque puede ser que no sea tener plata, te basta con que haya el médico que te atienda, ¿verdad? O porque tu mamá no tiene el médico que la atienda, o porque tienes un hijo con una condición especial y no hay una escuela para que te lo atienda gratis, no sé. Entonces, a todo eso igual, por ejemplo, una de las, una de las dimensiones de la lucha contra el fascismo, y yo aquí eh, quiero decir, además creo que ya se los dije en privado, pero lo digo públicamente, yo escribí una propuesta de protocolo de acción
ante los ataques, claro, sí, ciertamente lo de la guerra multidimensional, ante los ataques fascistas contra los revolucionarios y las revolucionarias, yo lo escribí preocupada básicamente por ustedes. Era una agresión ahí contra Paula, contra Emi, ¿cierto? Que se estaba viviendo muy fuerte por las redes y entonces yo hice un manual para enfrentar esa situación y allí, si usted lee las recomendaciones, ese protocolo está en la página nuestra, Huele a Azufre. Lo que pasa es que ahorita no lo puedo buscar, pero se llama algo así como protocolo, propuesta para un protocolo de acción ante las amenazas virtuales, algo así se llama. Pero bueno, si ustedes ponen María Fernanda Barreto, propuesta, protocolo, ahí debe aparecer. Y ahí van a encontrar que una tarea definitiva es abrazar, acompañar, abrazar física o metafóricamente, ¿no? Pero abrazar a la persona que está siendo agredida por el fascismo. Y si lo hacemos por un individuo, pues eso hay que decirlo, hay que hacerlo por los pueblos. Tenemos que hacerlo como pueblos. Si no abrazamos al pueblo palestino, ¿cómo va a sobrevivir a este ataque fascista? Ojalá nuestro abrazo fuera acompañado de escudos, pero mínimamente hay que abrazarlo ahora. Y nos va a tocar abrazarlo 2 generaciones más, porque esta generación de niños, aunque el genocidio parara hoy, va a necesitar un abrazo de por vida. ¿Cómo va a crecer ese niño o esa niña? Además, muchos sin piernas o qué sé yo, y traumatizados con todas las cosas horribles que han visto. Entonces, la tarea de abrazarnos es una tarea real. Y bueno, no sé qué más decir, pero ahí creo que dejo algunos elementos para que se nos ocurran más cosas. Bueno, Fernanda, como siempre, escucharte y bueno, estar así un poco más encontrados y encontradas y tratando de esto, generar espacios para interpretar tareas, como dijo Emi, para interpretar tiempos que por ahí descolocan y bueno, necesitamos estos espacios y de compañeras como vos que bueno, nos acerquen tantas conceptualizaciones, tantas preguntas, ¿no? Tantas nada, teorizaciones que sabemos que son elaboración de un estudio, pero elaboración sobre todo de un compromiso militante de construcción de voluntad de poder, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que eso nos han ido dejando estos encuentros con diferentes compañeros y compañeras. Y bueno, agradecerte que te hayas predispuesto a este primer curso que estamos, seminario que estamos realizando desde el Instituto Nodal. Y bueno, decirte que como siempre te esperamos por estas tierras. Así que Ya, esperemos que también te llegues por estas tierras. Y bueno, nada, creo que eh, transmito por ahí el sentimiento de eh, eh, quienes hoy hemos participado del encuentro. Así que nada, agradecerte y, y bueno, gracias. informar que ya, bueno, el próximo encuentro va a ser el viernes 13 creo que es, si no recuerdo mal. Sí, Yo viernes 13. los quiero un montón. Ay, No te no se escuchamos, escucha. Mafi. Y ya está todo aquí pulando. No se escucha, Tengo que Mafi. correr. Que se tiene que ir por Ay, el... no vaya. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda, muchísimas gracias. Eso, gracias a ustedes. Perfecto, Espectacular. y a todos nos encontramos el próximo viernes 13 con Silvia, ¿sí? No recuerdo mal el cronograma.